Ahora sí podemos hablar con propiedad. Esta es la FX Impact M4. La hemos desarmado completamente y ahora podemos hablar ya con propiedad de cuáles son los cambios realmente que hay entre la M3 y la M4. Mi nombre es Emérito Rodríguez y esto es Europe Airguns. Bueno, pues tenemos el despiece aquí completo de la M4 y principales características que tiene la M4. Exteriormente hemos visto que la principal característica es el plenum de 750 y el gatillo. Y también ya fijándonos un poquito más en detalle, la empuñadura también es diferente, es una empuñadura más ergonómica, viene grabado con el nombre de FX y con esta parte trasera, digamos, que antes no traía, que también cubre el bloque, ¿no? Queda como un poquito más integrada. Bien. Internamente los cambios, pues uno de los cambios importantes que se ha hecho es que no tiene el regulador principal. El regulador primero que va justamente después de la botella. Esta carabina viene con un bypass, por eso se ha eliminado también el manómetro trasero. Este es un cambio que si bien no lo comparto, yo creo que perder el primer regulador no es buena idea, porque este primer regulador, digamos, desestresaba el segundo, y por mal que funcionase, siempre va a funcionar mejor un arma con dos reguladores que con uno solo. Este regulador reducía la potencia, perdón, reducía la presión de la botella de 250 bares a 150 bares, 160 bares, y dio en su día algún problema porque el manómetro pues no lo encontrábamos con 180 bares o 200 bares. Pero es también más debido a que la cámara regulada de este primer regulador es muy pequeña, es simplemente el tubo que cruza todo el bloque de adelante a atrás y que le afecta mucho más la temperatura. Es una cámara que la temperatura sobre el cuerpo de aluminio va a hacer que cambie la presión, con lo cual el manómetro nos va a subir y estamos pensando que el regulador está regulando mal, y no es así. El regulador siempre regulaba bien si no se hubiese tocado, porque claro, si lo empezamos a tocar, empezamos a regular o a intentar ponerle más presión, quitarle más presión, es un regulador delicado, que yo diría que solo es apto para aquellos usuarios avanzados y no para cualquier usuario. Y esto generó que diera algún problema a aquellos que se metieron a tocarlo. Lo bueno que tiene es que en esta carabina se puede montar el regulador, el primer regulador, sin ningún problema. Se puede quitar el tapón y poner un manómetro, se puede quitar el bypass y poner un regulador primero, o el primer regulador, o simplemente dejarla como está. Esto ya es un poquito digamos, según el usuario, pues lo que quiera hacer y lo que quiera decir. Bien, visto eso en el bloque tiene un fresado diferente para poder alojar el gatillo match, con lo cual el gatillo match ya no es una pieza que le podamos adaptar a las carabinas anteriores. Ahora, un poquito más tarde, vamos a hablar del gatillo más en profundidad. El bloque también le han puesto unas guías, unas actuales guías para su ensamblaje, que sea más fácil para aquellos todos usuarios que tienen, pues que no lo habían desarmado antes. Ahora ya evitamos que al montarlo y al apretarlo esto pueda quedar desalineado. Recordemos que por aquí pasa el cañón, que va hasta la parte trasera, hasta el power plenum, y estos tetones pues nos van a ayudar a hacer de guía. En el bloque principalmente no hay más cambios, pero es un bloque que si bien tiene toda la forma del bloque anterior, ni interiormente ni la parte del gatillo es igual, y no se puede, o sea, el fresado es totalmente diferente. Este bloque que tengo yo es un bloque que viene para el mercado español a 24 julios, con lo cual no trae el micro ajuste,
que para los mercados exteriores, tanto de Sudamérica como Estados Unidos y los países que permitan pues tener mayores potencias, pues vendrán con su microajuste también. Bien, el plenum nuevo, pues el Power Plenum o el Power Block, aparte de la que en color bronce, pues viene en color bronce, que antiguamente la que era color bronce solo era el bloque y las partes traseras eran negras, esto también es un cambio significativo, pues tienen un plenum superior, pasamos de 130 centímetros cúbicos a 750. Y lo que nos queda la duda es si en la parte frontal el asiento sigue siendo cónico o es plano, como se ha intentado o se ha dicho que el asiento plano delante en la válvula mejora aquellos primeros disparos en los que hace que la junta que va aquí dentro y que es la que es el sello del aire, pues pierda esa forma cónica, digamos, y permita que la aguja vaya pues más fácil, más rápido hacia adelante y hacia atrás, ¿no? En los disparos. Esto tendremos que usar una cámara endoscópica para poder ver el asiento final cómo ha quedado. Bien. Otro cambio significativo es el raíl superior, que antes nos venía pues con el Picantini delantero, ahora viene independiente, son 2 piezas, y que este raíl lo han hecho, aparte de colocarle unos imanes para que al cargar y descargar, digamos, nos aguante la palanca, también viene con las guías que hemos hablado antes, con lo cual ahora al montarlo, estas piecitas con estos tetones de guía quedan mucho más, digamos, alineados y a la hora de apretar evitamos el que lo podamos apretar desalineado. El otro cambio es el raíl de 11 que lleva en la parte superior, que nos permite el carril Picatinny, pues el poderlo poner más atrás o más adelante, y podemos pues en este caso el tener un visor que lo podemos llevar más a la cara si somos más cortitos o más hacia el cañón, hacia la parte delantera si somos más largos de brazos. Esto es un avance también importante porque, como comenté yo en mi vídeo anterior también, podemos optar por quitárselo y montar unas monturas de 11 milímetros y conseguir que nuestro visor quede mucho más ajustado o más pegado a lo que es el cañón. Bien. Otro tema interesante, en la parte trasera vemos que aquí se ha hecho un fresado largo, con lo cual podemos ver en toda su totalidad para el balín, para aflojar el empujabalines. Esto es un tema interesante también, porque nos ayuda a que no tiene que estar o abierto el cerrojo o cerrado, digamos, vamos a ver la posibilidad de poder cambiarle el empujabalines. Manómetros, lleva uno de 250 bares en la parte trasera, un manómetro de 300 bares en la parte delantera, la bontella no ha cambiado, el cañón no ha cambiado, la parte del enchaquetado tampoco ha cambiado. La parte de cargar, esto la única novedad que tiene es que se le han incorporado los imanes, que los imanes es lo que nos va a permitir pues que tenga un bloqueo simplemente a la hora de cerrar el bloque de carga, digamos. Y principalmente estos son todos los cambios que tiene la nueva M4. El cargador también es nuevo, es un cargador que viene con 2 tornillos traseros para evitar que por mucho que se use el tornillo no se afloje, y viene con estas partes superiores las más profundas para poder meter el dedo y poder cargarlo más cómodamente. Pero es un cargador que sí que vale para cualquier otra IMPA. O sea, los cargadores son tanto válidos los de las IMPAs anteriores como lo de este cargador para las IMPAs anteriores y los cargadores anteriores para esta IMPA. Son totalmente válidos. Y bueno, vamos a pasar al gatillo, que yo creo que va a ser algo que va a traer algo más que de tiempo para podérselos explicar bien y hablamos de él.
Vamos a intentar explicar el funcionamiento del gatillo y que lo comprendamos, que es la mejor forma de no meter la pata o cometer errores. La Impact M4 monta un gatillo match, y esto quiere decir que es un gatillo que tiene perfectamente diferenciado su primer y segundo tiempo. Y el funcionamiento es relativamente sencillo. Aquí tenemos montado sobre esta tablita todas las partes que forman el gatillo. Tenemos el trinquete, la leva intermedia, la leva del segundo tiempo y el disparador. Entonces la acción es así. El martillo, cuando montamos el arma, esto tira hacia atrás. A ver. Y traba en la leva intermedia. Y cuando disparamos, lo que hacemos es mover la leva del segundo tiempo, que nos mueve la leva intermedia y nos suelta el disparo. Esto está un poquito así porque no es fácil darle las medidas que tiene que llevar el gatillo y las tensiones para que ustedes lo vean, pero un poco es esto. Ahí está el disparo. Bien. Entonces lo interesante de saber de los tornillos que tiene el gatillo o de la regulación que le podemos dar son estos dos tornillos de aquí, que van con una llave de 1,5 y que los que nos van a permitir es que el disparo del segundo tiempo sea más largo o más corto. ¿Vale? También está la opción de quitar los dos tornillos estos de aquí y pasarlos a este tornillo de aquí, con lo cual pulsaríamos directamente la leva intermedia y ya eliminaríamos los dos tiempos y pasaríamos, digamos, a tener un gatillo convencional como el que hemos tenido hasta ahora mismo. O sea que si a alguien no le gusta el gatillo, no es una disculpa para no comprar la Impact, porque puede tener perfectamente el mismo gatillo que el anterior, pasando estos tornillos. Este es el tornillo del seguro. Bien. Y otra posibilidad, o sea, otra opción que nos da este gatillo es que el dedal es movible de adelante a atrás. Esto, por supuesto, cuanto más atrás lo pongamos, más suave será, porque es más palanca. Cuanto más adelante lo pongamos, menos suave será, porque es menos palanca. Pero casi que esto, la decisión de ponerlo adelante a atrás no es por la suavidad, sino por la comodidad de la yema del dedo y lo largo que uno tenga la mano. O sea que, muy resumido, esta es cómo funciona el gatillo de la M4. Esto la verdad que lo hemos hecho aquí en una tablita y queda un poco así como antes de grabar el vídeo. Estaba muy bien, pero se ve que ya pues se ha alargado y bueno, va a estar así. Espero que les haya quedado claro el funcionamiento y lo principal son los dos tornillitos estos que tenemos en el dedal. Bueno, pues vámonos al campo de tiro a probar esta preciosidad y a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Hasta ahora. Miércoles, ¿pero dónde estoy? Amigo Emérito, ¿qué haces tú aquí? Pero amigo Nicolás, pero ¿cómo has llegado? Pero ¿cómo ¿Cuándo llegado? llegaste? Por la puerta del espacio. ¿Y tú? ¿Pero qué Y haces, acá- qué haces tú en España? Acá en mi casa, en mi tierra. ¿Esto es Uruguay? ¿Estoy en Uruguay? ¿Estás en Uruguay? No puede ser, no puede ser, no sí, me lo sí, puedo sí, creer. estás en Uruguay. Bueno, Ven, Perdona, pasa, vamos es a que tomar algo. estaba grabando un vídeo. Bueno, pero venga, me tomo algo contigo y seguimos. Vale. A few moments later. Pero por Dios, esto no puede ser, Pero ¿a quién se le acaba de ocurrir la idea de poner esto en la puerta del espacio? Uruguay, termina uno en el fin del mundo. Si yo donde voy es al campo de tiro. Y con la puerta del espacio no se puede jugar. Campo de tiro, aquí es donde yo voy. Bueno, menos mal que no se les ocurrió poner otro sitio, que si no, no sé dónde voy a acabar. Tanto viaje para llegar al campo de tiro. Pues bueno, se nos ha hecho un poquito tarde con el juego este de las puertas y todo esto, pero vamos a hacer unos grupitos con la M4 en 5,5. Vamos a utilizar balines el Exact, el Jumbo, y los vamos a grabar con la Scope Cam.
con lo cual espero que se vean claros. Hay un poquito de viento, pero bueno, como les he comentado diciendo, es un poquito tarde, se está atardeciendo, pero también es bueno porque así vamos a poder notar la claridad que hay a través del visor del Smith Adventure, comercializado por Scandinavian Art, y el Scope Cam. Vamos allá, vamos a ponerlo a grabar. Ahí está. Bueno, compañeros, a ver cómo se da. Cinco tiros, y vamos a hacer la diana de arriba. Pues ahí tenemos las dos dianas. Vamos a abrir el zoom para que se pueda apreciar dentro de lo que cabe la distancia. Esto es un campo de tiro. Aquí están los 25 metros y allá están 50 metros. Aparte que es muy fácil de ver porque esto es un primer plano focal y mide lo mismo se puede medir perfectamente la distancia que están porque los blancos son estándar, vamos. Vamos a parar aquí. Yo creo que muy buena, una agrupación para el viento que hace y para tirar así un poco con bípode, aunque es un muy buen bípode. Y un arma que acabamos de sacar de la caja, pues yo creo que estoy muy contento. Vamos allá a ver cómo salió. Bien, pues como siempre, vamos a poner por este lado. Como siempre hay un flyer, pero bueno, se ve que 4 tiros todos mordidos y esta es la primera tirada, digamos, después de haber regulado el arma. Si es verdad, el arma la regulé, pero bueno. Pero la siguiente yo creo que no tiene desperdicio, O sea, aquí hay 5 tiros y están totalmente mordidos todos. Esto se tapa con una moneda de 10 céntimos. O sea que la verdad que para hacer la primera puesta en escena para mí con la M4, contentísimo, contentísimo. Una carabina que el gatillo además se nota la suavidad y te sorprende el tiro. O sea, lo empiezas a apuntar y te sorprende el tiro. Y es lo que consigues tú, que hacer una agrupación maravillosa.